Entonces, esta semana Putin dijo algo diferente a todo lo que había dicho antes. Él se dirigió directamente a Rusia y dio una advertencia y dijo que vamos a tener que empezar a preocuparnos y vamos a tener que empezar a lidiar con la economía. Y eso solo significa una cosa: prepárense para el impacto. Y eso es diferente a todo lo que él ha dicho antes y muestra que Rusia está en una posición seriamente mala. A quien escucharon ahí es Caolan Robertson, un periodista islandés que trabaja en Ucrania, siguiendo de cerca la guerra y la situación geopolítica de la región. ¿Sabes qué? Tiene toda la razón. En su video, él señala algo perturbador que está ocurriendo en Rusia en este momento. Él cita una publicación hecha por Anton Geraschenko, un político ucraniano cercano al área de seguridad pública. En la publicación hecha en la red social Blue Sky, Geraschenko escribió algo alarmante. Él dijo que Putin por primera vez reconoció personalmente los problemas en la economía. Y junto con su declaración, él publicó un video del propio Putin. Ahora, sobre los propios gastos. ¿63% es mucho o poco? El 63% del Producto Interno Bruto de Rusia destinado a las necesidades de defensa representa 13 billones y medio de rublos. Y todo nuestro Producto Interno Bruto entonces es de 223 billones de rublos. Ahora, 13 billones y medio, 223, ¿es mucho o poco? No es poco, no es poco. Pagamos por eso con inflación, pero ahora la estamos combatiendo. Sí, estamos avanzando de forma deliberada para que haya un cierto aterrizaje de la economía en algunos aspectos. Deténganse a pensar en lo que Putin acaba de decir. Él dejó claro que los gastos de defensa de Rusia son de 13 billones y medio de rublos, y eso es aproximadamente 170,000 millones de dólares. Es muchísimo. Y él continuó su discurso tratando de suavizar las cosas diciendo: pagamos por esto con inflación, pero ahora estamos luchando contra esa inflación. ¿Se dieron cuenta de la gravedad de esto? Por primera vez en la historia, Putin admitió públicamente que los gastos militares son enormes, que causaron inflación y que ahora necesitan combatir esa inflación que ellos mismos crearon. Para quienes conocen el Kremlin, el gobierno ruso, cuando se llega a este punto es porque las cosas se están poniendo realmente complicadas. Pero aquí está la parte que te va a sorprender. Mientras Putin admite esta crisis, las cifras oficiales del Producto Interno Bruto ruso muestran lo contrario. Un crecimiento de aproximadamente 4% en 2024. Al final, ¿cómo es posible esto? Bueno, la respuesta te va a dejar con la boca abierta. Rusia no está creciendo en realidad, está consumiéndose a sí misma. Y hoy te voy a mostrar exactamente cómo está sucediendo esto. Vamos a empezar por los hechos que Putin ya no puede ocultar. Empezando por la inflación. Oficialmente Rusia reporta 9,5% de inflación al final de 2024. El Banco Central había pronosticado inicialmente una inflación máxima de 8,5% para el año, pero el jefe de su departamento de política monetaria ahora espera que la inflación cierre entre 9,6% y 9,8%. Parece controlado, ¿no es así? Pero aquí está el problema. Las encuestas muestran que la inflación real percibida por los rusos está entre 16% y 20% y 2%. Así es, casi el doble de lo que admite el gobierno. ¿Puedes ver alguna semejanza con tu país? Y mira estos números específicos de aumentos de precios. Las papas subieron un 81%, clavos 37%, mantequilla 36,5%. Y es precisamente por eso que están apareciendo videos en TikTok de tiendas en Moscú vendiendo pan cortado a la mitad. No es creatividad. Ellos están teniendo que adaptarse al nuevo escenario. Y para combatir esa inflación que se está saliendo de control, el Banco Central ruso elevó la tasa de interés al 21%. 21%. Para que se den una idea, esa es una tasa altísima y que desanima cualquier inversión en el sector civil. Es como jalar el freno de mano de la economía con toda la fuerza. Y si dudas de que no tiene tanto impacto así, considera esto. El propio Putin ya le pidió públicamente al Banco Central que encuentre otras soluciones.
El Banco Central podría, de manera más efectiva y más pronto, empezar a usar ciertos instrumentos sin relación con el aumento de la tasa clínica. Cuando una figura autoritaria como Putin cuestiona públicamente las decisiones del Banco Central de su propio país, es porque la situación ya se salió completamente de control. Y no estamos hablando solo de números abstractos. El propio gobierno ruso está admitiendo lo obvio. El ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, dijo que el país está al borde de una recesión. El presidente del Sberbank, el banco más grande de Rusia, advirtió que el país se dirige hacia una tormenta perfecta. Y aquí está el dato más impresionante. El Sberbank no prestó ni un solo rublo para nuevos negocios civiles en 2024. Cero. Todos los recursos se destinaron a sostener la industria de guerra. Ahora detente a pensar. Cuando los propios rusos lo admiten públicamente, es porque la situación privada ya es catastrófica. Pero sé que muchos de ustedes deben estarse preguntando, si la situación está tan mal, ¿cómo se explica el crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto que se anunció hace algún tiempo? Y la respuesta, bueno, está en lo que muchos llaman economía caníbal. Y te voy a explicar el motivo de ese término. Imaginen un país dividido por la mitad. De un lado, el sector militar funcionando a todo vapor, fábricas trabajando 24 horas al día, los salarios aumentando entre 30 y 60% para atraer trabajadores. Por otro lado, el sector civil se deteriora, sin crédito ni inversión, siendo sistemáticamente privado de recursos. Para que te des una idea, el gasto militar ruso alcanzó el 8.7% del Producto Interno Bruto en 2024. Es el nivel más alto desde la caída de la Unión Soviética. Representa aproximadamente un tercio de todo el presupuesto nacional, superando por primera vez en la historia moderna de Rusia los gastos sociales. Ahora, esa economía distorsionada está creando un problema aún mayor. La guerra le está costando $200,000 millones al año a un país con una economía más pequeña que la de Italia. Y lo peor es que esos costos se están saliendo completamente de control porque Rusia está perdiendo equipos militares carísimos que no puede reponer. Vean lo que está pasando en el campo de batalla. Rusia está sufriendo pérdidas de equipo militar a un ritmo alarmante. Y esto es especialmente cierto para sistemas de alta tecnología como las baterías de defensa aérea. S-400. Cada una de estas baterías cuesta cientos de millones de dólares. ¿Y vieron los videos que salieron la semana pasada? Sistemas S-400 siendo sistemáticamente destruidos por misiles y drones ucranianos en Crimea. En minutos se volvieron chatarra humeante. Y las cosas aún pueden empeorar para los rusos. Debido a las sanciones y a una base industrial comprometida, estos sistemas avanzados son extremadamente difíciles, si no imposibles, de reemplazar rápidamente. Las fábricas que los producían dependían de componentes occidentales que ahora ya no llegan. La estrategia rusa para lidiar con esas pérdidas ha sido sumergirse en los arsenales de la era soviética. Miles de tanques, vehículos blindados y piezas de artillería más antiguos están siendo sacados de los depósitos, reacondicionados a toda prisa y enviados al frente de batalla. Este enfoque permite mantener la cantidad de equipos en el terreno, pero con una degradación significativa en la calidad. Mientras Ucrania recibe sistemas modernos como HIMARS, Patriots y F-16, Rusia depende cada vez más de equipos que tienen décadas de antigüedad. Es como una pelea entre un smartphone moderno y un teléfono de los años 80. Pero hay algo aún más preocupante para Rusia. Esas reservas soviéticas no van a durar para siempre.
Analistas militares occidentales prevén que las reservas rusas de equipo clave de la era soviética estarán en gran parte agotadas para mediados o finales de 2025. A partir de ese momento, la capacidad rusa de reemplazar pérdidas dependerá completamente de la producción industrial actual, que es lenta y está limitada por las sanciones. Y el problema no es solo material, también es humano. Atención grupo, cruce adelante. Desde el inicio de la invasión, más de 1.700.000 jóvenes huyeron de Rusia. Es una fuga de talentos irreversible, ingenieros, programadores, técnicos especializados. Justamente las personas que podrían mantener la industria de defensa funcionando. Los que se quedaron o fueron movilizados para el ejército, o trabajan exclusivamente para la máquina de guerra. El resultado es desastroso. Estamos hablando de una escasez brutal de mano de obra calificada en sectores como la construcción, el transporte y la tecnología. Y hay otro aspecto fascinante de esta historia. Putin quería liberar a Rusia de la dependencia de Occidente. El resultado fue exactamente lo opuesto. Aumentó la dependencia de su país hacia China. Mira, el comercio entre Rusia y China explotó hasta $245 mil millones en 2024. Y con eso, China se volvió un socio económico absolutamente indispensable para Rusia. Pero no se equivoquen, esta no es una alianza que beneficie a ambos lados. Por igual. La economía rusa ahora es solo una fracción de la China. Y la dependencia es casi total. ¿Sabías que los microchips estadounidenses se usan en misiles rusos? Este equipo de investigación del ejército ucraniano ha descubierto pruebas de que el armamento ruso suele incluir componentes electrónicos extranjeros, microchips, cámaras, antenas y procesadores. Pero llegan allí a través de China. Y ahora Rusia depende totalmente de los chinos para tecnología y componentes esenciales. Al intentar liberarse de Occidente, Putin condenó a su país a una dependencia aún mayor y más peligrosa. Como pueden ver, la capacidad de Rusia para sostener su industria militar ya no está en sus propias manos, está en manos de los chinos. Si China decide cortar ese apoyo por presión internacional o por intereses propios, la máquina de guerra rusa se detiene de inmediato. Y quieren saber lo más irónico de todo esto. Las sanciones que deberían debilitar a Rusia terminaron creando una dependencia aún mayor. Ahora Rusia necesita de países intermediarios para conseguir todo lo que necesita. ¿Quieren un ejemplo? Las exportaciones de autos alemanes a Kirguistán aumentaron 5.100% desde el inicio de la guerra. ¿A dónde van esos autos después? Directo a Rusia. Este sistema para burlar las sanciones obliga a Rusia a depender de cadenas de suministro más caras, ineficientes y completamente fuera de su control. Putin terminó intercambiando su independencia a corto plazo por un avasallaje permanente. Ahora, quizá la parte más importante. Vamos a las matemáticas que hacen que todo esto sea insostenible. La guerra está costando hoy algo alrededor de 200.000 millones por año. La economía rusa tiene 2 billones. Los soldados rusos ganan $2.500 al mes, que es 10 veces el salario promedio en las regiones más pobres de donde proviene la mayoría. Ellos literalmente luchan solo por dinero. Entonces, si el dinero se acaba, la motivación desaparece. Considerando esta tasa de interés absurdamente alta, el crédito civil congelado y una inflación real del 20%, la capacidad de seguir pagando estos salarios está llegando al límite. En el campo de batalla, cada sistema S-400 o S-500 destruido representa cientos de millones de dólares que no se pueden recuperar. Rusia está, en otras palabras, en una carrera contra el tiempo, tratando de alcanzar sus objetivos antes de que los recursos materiales y humanos se agoten por completo. Las fichas de dominó ya están cayendo, solo que en cámara lenta. Cada mes que pasa, la economía civil se debilita más. La dependencia de China aumenta, las reservas militares disminuyen y el capital humano se deteriora. ¿Y Putin? Bueno,
Él ya no puede ocultar esa realidad. La pregunta que queda no es si Rusia va a colapsar, sino cuándo los propios rusos se darán cuenta de que su liderazgo los condenó a una generación de pobreza y dependencia externa. Y por las señales de esta semana, con Putin admitiendo públicamente los problemas económicos, ya están empezando a darse cuenta de eso. ¿Y ustedes qué opinan? Basado en todo lo que vimos hoy, ¿cuánto tiempo creen que Rusia puede sostener esta situación antes de que la realidad se vuelva imposible de ocultar? Comenten su opinión abajo. Si este video te ayudó a entender mejor lo que realmente está pasando en Rusia, por favor compártelo con otras personas. La información de calidad necesita circular. Y si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse para no perderse los próximos contenidos. Gracias por ver y hasta el próximo video.